Bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Mi nombre es Leandro y quiero compartir con ustedes los últimos dos capítulos del libro que venimos meditando, segundo de Samuel, capítulo 23 y 24, y también acerca del primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1 al capítulo 3, verso 4. Así es, de esta manera llegamos al término de un libro que venimos meditando hace varias semanas. Por medio del contenido de este libro de Segundo de Samuel, vimos historias muy importantes acerca de diferentes personajes como Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel. Observamos historias que mostraban sus grandes victorias, pero también el propósito del autor en mostrar historias donde podíamos encontrar sus debilidades. En estos últimos días venimos meditando el capítulo 22, donde podemos encontrar el reconocimiento de David por medio de una poesía acerca de Dios y sus obras, todo lo que él ha permitido y ha realizado a lo largo de su vida, este importante rey sobre todo Israel. Pero si también prestamos mucha atención a la estructura que presenta estos últimos capítulos del segundo libro de Samuel, hay un mensaje que el autor de este libro nos quiere transmitir. Me gustaría que prestemos atención en esta estructura. Vemos que esta última parte, que inicia del capítulo 21 y termina en el 24, inicia con la historia del fracaso del primer rey de Israel, Saúl. ¿Y cuál era ese fracaso? Este rey Saúl, por su celo por Israel y por Judá, lastima a los gabaonitas, una historia que podemos encontrar en el capítulo 21, la primera parte. Y el capítulo 24, que es el último capítulo de este libro que estamos meditando, podemos encontrar la historia acerca del fracaso de David, donde por sus obras lastima al pueblo de Israel. Una historia que encontramos, como he dicho, en el capítulo 24. Y si continuamos viendo este gráfico, después de la historia de Saúl y antes de la historia de David, vemos la historia de David luchando contra los filisteos. David y sus hombres de guerra luchando contra los filisteos. Y a través de esta historia también podemos encontrar la historia de la debilidad de David, el fracaso de David. En el capítulo 21, la segunda parte, y también en el capítulo 23, segunda parte. Y en el centro de esta historia aparece esta poesía que nosotros hemos mencionado acerca del reconocimiento de David por la obra de Dios. Y esto podemos ver que abarca una extensión que inicia del capítulo 22 hasta el capítulo 23, la primera parte. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que David quiere reconocer, que quiere transmitir a través de esta poesía? Habla acerca de la gracia de Dios, la promesa del pacto de Dios y la esperanza de un rey venidero. El autor de este libro, ubicando estas historias, estos últimos capítulos de esta manera, muestra y remarca la debilidad de estos reyes y hace que pongamos nuestra mirada en el Rey perfecto venidero, o sea, en Jesucristo. En otras palabras, termina el libro haciendo la invitación a que nosotros pongamos nuestras miradas en el Jesús, el Rey eterno. Y a estas alturas del libro podemos recordar lo que se mencionó en la introducción de este libro de Segundo de Samuel. Si no recuerdan este punto, les invitamos a que puedan volver a ver ese video de la introducción que vamos a dejar un enlace al final. ¿Recuerdan cuál era el capítulo o cuál es el capítulo central o clave de este libro? Es cierto, el capítulo 7, la promesa de Dios o el pacto de Dios con David acerca del Mesías venidero. Y a su vez, David, a través de estas confesiones y el autor a través de todas estas historias, nos hace recordar quién o cómo es Dios, remontando así al capítulo 2 en el cántico de Ana. Recordemos este punto una vez más. En el capítulo 2 aparece lo que nosotros conocemos como el cántico de Ana o la canción de Ana. ¿Recuerdan cuál era la confesión o la conclusión que Ana puede llegar a través de esta relación con Dios? El primer punto que podemos recordar es que Ana reconoce que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde.
Y otra verdad que puede encontrar y proclama es que a pesar de la maldad del hombre, Dios está presente y sigue obrando, sigue cumpliendo su propósito. Y finalmente, a través de este cántico de Ana, podemos encontrar que Dios levantará un rey mesiánico. De esta manera, inicia con la promesa de un rey mesiánico de la venida de Jesús, pero también termina este capítulo 24 haciendo que nosotros pongamos la mirada en ese rey. Creo que es un buen tiempo para que examinemos nuestro corazón. ¿Mi corazón es soberbio u orgulloso? Recordemos que Dios exalta al humilde y recordemos también cómo Dios obró en la vida de los diferentes personajes que conocimos por medio de este libro. ¿Estamos frustrados o doloridos porque el mundo es cada día peor? ¿Porque el mundo se llena de pecado cada día más y se hace insensible? La palabra nos da la certeza de que aún así, aún en estas circunstancias, Dios está obrando para el cumplimiento de su promesa. Entonces, ¿cómo será que una persona creyente pueda encontrar una verdadera paz en medio de este tormento, en medio de esta tribulación, sujetándose y confiando en ese Dios cumplidor de su pacto? Hermanos, ¿tienen paz en su vida? Debemos poner nuestra mirada en Dios, porque Él levantará a ese Rey perfecto y Salvador. ¿Dónde estamos poniendo nuestras miradas? Es una pregunta que tenemos que hacer durante toda esta semana, terminando de meditar este libro de Segundo de Samuel. Habiendo terminado de esta manera el libro del Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, vamos a continuar meditando en un nuevo libro en el Nuevo Testamento. Es el libro de Primera de Tesalonicenses, donde Pablo comienza agradeciendo a Dios por los hermanos de Tesalónica, recordando quiénes son ellos, cómo eran, también con qué corazón y en qué circunstancia fue transmitida el Evangelio y con qué disposición los hermanos lo han tomado. Reflexionemos en el tiempo de la meditación personal si no estamos culpando o excusándonos de diferentes circunstancias para no llevar el Evangelio de Dios, y también para examinarnos con qué corazón y constancia estamos escuchando y viviendo la voz de Dios. Si tuviéramos que unir la historia de Segundo de Samuel y esta historia que vamos a comenzar a meditar en el Nuevo Testamento, podríamos decir lo siguiente: nos invita la Biblia a que pongamos nuestra mirada en Dios, no en ningún hombre, y que nuestra verdadera razón de gloria sea solamente ese Mesías prometido. Deseo que sea una semana llena de bendición y acompañados siempre por nuestro Dios. Deseamos ser de ayuda a ustedes. Estamos abiertos a preguntas, comentarios que pueden dejar en la sección de aquí abajo en YouTube. También pueden escribirnos por medio de diferentes medios para que les podamos servir de una mejor manera. Que Dios le bendiga y nos vemos la semana siguiente.